Bueno, un placer para mí poder estar con ustedes y como siempre les cuento, en realidad voy a compartir algo que primero lo reflexioné y lo analicé para, para que yo pueda comprender mejor sobre lo que significa para mí tener una fe inquebrantable. Realmente este año tuvimos muchos desafíos todos, cada uno con una realidad distinta, pero hubo una realidad en común que fue atravesar este tiempo de pandemia. Y eso también vulnerabilizó y sensibilizó en nosotros de una manera diferente ciertas cosas, ¿verdad? Y una de esas cosas me hizo analizar a mí mucho sobre mi fe, ¿verdad? Y pensar de que yo deseo con todo mi corazón llegar a tener una fe que sea inquebrantable, que sea incondicional y que no dependa de las circunstancias que me rodeen. Pero antes de comenzar con el tema propiamente dicho, quisiera pedir a nuestros amigos, los técnicos, que puedan compartir una de las canciones que yo pasé, que es el Padre Nuestro, que es una canción que preparé con mi hermana, mi mamá y mis tías, cantada pero también interpretada en lengua de señas, para que ustedes puedan conocer cómo aquí en Paraguay también estamos procurando trabajar para que las personas sordas mudas puedan conocer acerca del amor de Jesús también a través de la interpretación y de la lengua de señas. Y preparamos con mucho cariño el Padre Nuestro cantado e interpretado con esta lengua de señas. Padre de amor que en el cielo estás, tu nombre santo es. Venga tu reino y se haga tu voluntad por siempre. Danos el pan cada día, Señor, danos de tu perdón, y nuestro prójimo sabrá de tu amor por siempre, por siempre, y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, la gloria, el poder, por siempre. Padre de amor que en el cielo estás, tu nombre santo es. Venga tu reino y se haga tu voluntad por siempre. Danos el pan cada día, Señor, danos de tu perdón, y nuestro prójimo sabrá de tu amor por siempre, por siempre, y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, la gloria, el poder, por siempre. Porque tuyo es el reino, la gloria, el poder, por siempre. Amén, amén, la gloria y la honra sean para nuestro Dios.
Y bueno, para comenzar quisiera hacer una oración para que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nos permita reflexionar y recibir el mensaje que Él va a darnos a todos y a cada uno de nosotros. Oremos. Querido Señor, estamos aquí en este momento con la mente y el corazón dispuestos a aprender un poco más acerca de tu palabra, para que podamos, Señor, poner en práctica en nuestras vidas y así cada día crecer, Señor, en la fe y estar más preparados para tu pronto regreso. En el nombre de Jesús, amén. Voy a compartir pantalla entonces un ratito ahora con ustedes. Voy a pedirle a nuestros amigos si me pueden habilitar. Y mientras les quiero contar que realmente cuando empecé a reflexionar acerca de lo que implicaba la fe, me di cuenta de que habían cosas que quizás inconscientemente las asumía en forma teórica, pero dije, como soy una persona que trato de poner en práctica y bajar a la realidad las reflexiones y los aprendizajes que tengo para aplicar en mi vida y que sean algo real, comencé a desglosar el concepto y a tratar de analizar y a tratar de fundamentar lo que significa para mí tener fe. Así empecé orando, ¿verdad? A preparar y a disponer mi mente para comprender mejor, ¿verdad? El crecimiento y a lo que apunto yo respecto a mi fe que quiero compartir con ustedes, para que podamos realmente aprender todos juntos. Y aquí tengo esta presentación. Espero que se vea bien. Entonces, comienzo. Volví al versículo que desde pequeña siempre me presentaban cuando hablábamos de lo que es la fe. ¿Y qué dice Hebreos 11:1 acerca de la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces yo me hice dos preguntas. ¿Qué o a quién espero y de qué es lo que estoy convencida? Para comenzar a reflexionar sobre la fe inquebrantable a la que apunto llegar a tener y desarrollar, ¿verdad? Entonces me respondí a mí misma esto. Yo espero a Jesús y a su segunda venida porque creo en Él, en su promesa de salvación y estoy convencida de 4 cosas. Es lo primero que se me vino a la mente, de que Él es el camino, la verdad y la vida, como lo dice Juan 14:6, en primer lugar. En segundo lugar, de que Él es amor, como dice en primera Juan 4:8, de que su misericordia se renueva cada mañana, que grande es su fidelidad, como dice en Lamentaciones 3:23, y de que pronto volverá a buscarme con una maravillosa promesa que encuentro en Juan 14:1-3, que dice que no se turbe nuestro corazón, que no tengamos miedo, porque si creemos en Dios, creemos también en mí, dice Jesús, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Verdaderamente esto me hizo reflexionar un montón acerca de mi identidad, porque al fin y al cabo nosotros creemos y estamos convencidos de las cosas en las que se fundamenta nuestra vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Verdad? Son preguntas que a lo largo de la vida, cada una en una etapa o en algún momento de la vida quizás nos hacemos, ¿verdad? Y en este caso yo analicé de que mi vida entera gira en torno a estas 4 respuestas. Porque yo decidí entregar mi vida a Jesús y escogí seguir su ejemplo como cristiana en esta tierra, ¿verdad? Entonces mi vida se fundamenta en esto, ¿verdad? Y como decía Hebreos 11:1, retrocedo en las diapositivas para que ustedes puedan visualizar.
Si yo tengo la certeza de lo que yo espero y estoy convencida de lo que no veo, en la práctica día a día, en mi cotidiano vivir y en mi estilo de vida debe demostrar esto. Recuerdo que en una ocasión una amiga me contaba que se planteó muchas cosas y tuvo como unas dudas existenciales. Entonces yo le pregunté a ella cómo ella le interpreta a Dios, cómo vos le interpretás a Dios. Entonces le dije en un momento. ¿Y saben lo que ella me dijo? Yo creo que aunque a veces siento que Dios es algo demasiado abstracto, aprendí que aunque no lo puedo ver, yo lo puedo sentir. Es como que Dios es como el viento, que no se ve, pero se siente, ¿verdad? Y me tocó mucho esa respuesta que ella me dio y me quedé pensando y analizando, ¿verdad?, en su forma práctica de responderme. Y yo creo que verdaderamente es así, porque nosotros a veces tratamos de explicar con conceptos muy humanos el tema de lo que vemos y lo limitamos a la vista humana, ¿verdad? Que sea algo concreto, algo visible, algo tangible que yo pueda tocar, que pueda ver, ¿verdad? Pero cuando tratamos de reflexionar en la vida espiritual, nosotros sabemos de que lo humano es finito, es limitado, y para un cristiano hablar de Dios implica experimentar sensaciones, experimentar situaciones que traspasan a lo tangible y que nosotros simplemente lo aceptamos por fe y lo experimentamos en nuestro caminar con Dios, tomados de su mano día a día. Y eso es algo que no tiene forma de explicar ante la lógica humana, ¿verdad? Porque cada uno que tenemos a Jesús en nuestro corazón, vivimos experiencias en las que experimentamos un caminar con Jesús de una manera que una persona que no está acostumbrada a hablar de Dios o que no declara su fe al cristianismo no lo va a comprender. Pero podemos desafiarles a que lo experimenten porque Dios está abierto a todos y yo estoy segura de que eso es algo maravilloso y esa es la manera en que podemos incluso plantearle a esas personas que buscan lo concreto, ¿verdad? Desafiarles a que ellos le digan a Dios, como tengo otro amigo que hace más o menos 7 años cuando lo conocí, me decía, yo quiero conocerle al Dios del que vos me hablas, Melissa, pero me parece tan irreal. Entonces yo le dije, amigo, decile, Dios, si estás acá, si existís, mostrame tu existencia. 7 años después, hoy les puedo decir que él me relató la forma en que Dios le demostró que existe. Y Dios tiene muchas formas de presentarse entre nosotros, ¿verdad? Y también eso depende mucho, como yo suelo decir, de la persona, de lo que nosotros esperamos y de la manera en la que le pedimos a Él que se manifieste y de cuán abiertos estamos a verle, a sentirle, a escucharle, ¿verdad? Y esto es algo muy maravilloso. Y continuando con lo que yo empecé a reflexionar y seguí leyendo Hebreos, los versículos que vienen después del versículo que inicialmente leí, encontré muchos ejemplos que la Biblia menciona de personas que demostraron su fe. Acá puse algunos ejemplos de los cuales hoy nosotros podemos reflexionar y aprender también acerca de cómo poner en práctica nuestra fe, ¿verdad? Y aprender del ejemplo de ellos, práctico y real. Porque yo siempre digo que cuando las cosas van bien, es fácil hablar de fe. Pero cuando las cosas van mal o cuando estamos a prueba y atravesamos situaciones difíciles, es cuando verdaderamente nuestra fe es probada. Y en la vida de estos personajes bíblicos yo pude analizar un poquito acerca de cómo estas personas demostraron su fe. Mencioné en primer lugar a Sara, ¿verdad? Que siendo estéril y aún anciana pudo tener un hijo. Yo creo que su fe jugó un papel muy fundamental en que Dios le conceda el deseo de su corazón, porque ella estuvo segura y desafió las leyes naturales humanas, confiando en que Dios le iba a conceder la dicha de ser madre, y así fue. También podemos ver en la vida de Abraham que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo.
Yo todavía no soy madre, trabajo con niños todos los días por mi profesión, pero una vez le pregunté a mi mamá si ella alguna vez se situó en el lugar de Abraham cuando Dios le hizo una petición de esta raíz, ¿verdad? En el que le pedía que le entregue a su propio hijo, teniendo el contexto de la historia. Y ella me dijo que nunca se había pensado poner en el lugar de él y nunca lo había analizado de esa manera. Pero es algo que yo trato de poner en la práctica siempre, ¿verdad? ¿Cómo se siente una madre o un padre al tener que desafiarse a sí mismo ante el pedido de Dios de que se le entregue y se le sacrifique la vida por su propia mano, ¿verdad? Yo creo que eso fue una prueba demasiado grande para Abraham, pero así como leemos en la Biblia, su fidelidad fue mayor porque él se sujetó a la voluntad de Dios y él dijo, si Dios me lo pide, yo lo haré. A tal punto que al levantar el brazo, Dios le habló y le dijo que él se dio cuenta de que Abraham le estaba siendo fiel y estaba dispuesto a cumplir con lo que él le pedía a pesar de lo que significaba. Y también me hizo pensar en la fidelidad del hijo, que podría haber salido corriendo, que se podría haber negado, y qué importante fue ese vínculo y esa educación que los padres le dieron al hijo para que también esté sujeto a la voluntad de Dios, aceptando lo que a través de su padre, que era Abraham, estaba proponiendo hacer porque Dios se lo pedía. También analicé en la vida de Noé, que construyó el arca, y analizando el contexto de la historia, cuál fue la fe de él, de que se enfrentó prácticamente al mundo entero, a toda la sociedad en ese tiempo, para cumplir con lo que Dios le pedía, siendo que lo trataban de loco y un montón de cosas, ¿verdad? Y consolidar a su familia ante el pedido de Dios. Y cómo por fe él lo hizo. Nosotros en la vida como seres humanos sabemos que a veces, aunque decidimos algo, hay decisiones que prueban nuestra fe por mucho tiempo. No es que las cosas a veces son rápidas. Y me imagino a Noé en el transcurso de los meses y con todas las cosas que la gente le decía, él permaneció fiel. Gracias a su fe, él continuó con el plan. Y sabemos cómo continúa la historia. Y qué maravilloso es ver en la vida y en el ejemplo de esta etapa de la historia cómo dio fruto. Y hoy, cada vez que miramos el arco iris, recordamos la historia de una manera positiva, ¿verdad? También analicé en la vida de José cómo, a pesar de las circunstancias que él tuvo, siendo entregado por su propia familia, por sus hermanos, y a lo largo de la vida de esclavitud que él llevó, y aún cuando Dios lo levantó dentro de la casa donde vivía con ya el cargo que tenía, la esposa de Potifar lo difama, ¿verdad? Y él, por ser fiel a Dios, vuelve a enfrentar una situación terrible de ser encarcelado por algo que no fue real. Y él teniendo muchísimos motivos a nivel de análisis humano para reclamarle a Dios por qué le permite pasar las cosas, no lo hizo, sino que se mantuvo firme y siguió siendo fiel y ejerciendo su fe, confiando en que Dios iba a hacer justicia y lo iba a volver a levantar en cada etapa y en cada circunstancia que enfrentó. Realmente es algo que mi mente a veces, a mi mente le cuesta procesar, no es tan fácil, ¿verdad? Porque si nosotros tratamos de situarnos en la vida de cada uno de estos personajes, verdaderamente requiere de una disciplina, de una fortaleza muy grande espiritual para poder llegar al punto de demostrar nuestra fe y nuestra fidelidad aún estando expuestos incluso a perder nuestra vida, ¿verdad? Y por último menciono a Moisés, ¿verdad? Que habiendo tenido el privilegio de ser criado con la hija de Faraón, ahí en el palacio, llegó un momento en el que él rehusó a ser llamado hijo de Faraón, huyó, ¿verdad? Porque él sabía de dónde venía, sabía quién es su Dios y no eligió
toda la comodidad, el confort, el dinero, ese estilo de vida, sino que decidió mantenerse fiel, reconocer sus raíces y no negar que era hijo de Dios, que en su vida había un propósito que trascendía a eso humano, a esas cosas materiales. Entonces llegué a un párrafo que escribe la hermana G. White, que habla acerca de cosas que para mí ayudan a ampliar un poquito el concepto que quiero compartir de ustedes, que apunta a desarrollar una fe inquebrantable. ¿Y qué dice este párrafo? La mayor necesidad del mundo es la de hombres, que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Realmente para mí esta reflexión es muy profunda porque resume un poquito acerca de lo que para mí representa la fidelidad y la fe que nosotros tenemos que desarrollar. Para que una fe llegue a ser inquebrantable, nosotros necesitamos trascender a los principios o a las reglamentaciones y a los requerimientos que este mundo nos quiere dar, o incluso a los cuestionamientos, ¿verdad? Y para ello también analicé que necesitamos desarrollar un estilo de vida, y esto tiene mucho que ver también con el carácter. Según la psicología, el carácter se refiere a un conjunto de formas de ser y de sentir, rasgos de personalidad y formas de relacionarse con los demás que tiene una persona. Para algunas corrientes de la psicología, el carácter se forma en parte por nuestra herencia genética y se mantiene o se moldea durante toda la vida. ¿Cómo es nuestro carácter? Es una pregunta que cada uno debe realizarse a sí mismo, ¿verdad? Y analizar, ¿verdad? El carácter entonces refleja cómo nosotros somos, qué pensamos, en qué creemos, nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y hay un párrafo que también escribió una autora que se llama Esther Azón, que dice que un carácter noble, que es para mí un carácter que se asemeje a Jesús, es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza humana, que a lo que se refiere ella como naturaleza baja, a la naturaleza superior, que es la naturaleza de nuestro Dios, se refiere a la entrega del yo al servicio de amor a Dios y al hombre. Yo creo que este concepto como cristianos refleja esa construcción del carácter que nos va a permitir fundamentar nuestra fe, que es la certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que no veo, y que ejemplifico en mi vida día a día. ¿Y cómo construyo mi carácter? Necesito formar y fundamentar en el conocimiento de Dios, porque yo no puedo estar convencido de algo que no conozco. Y para eso necesito escudriñar las Escrituras, estudiar la Biblia, tener un relacionamiento con Dios día a día, orar constantemente. Y para poner en práctica este relacionamiento que tengo con Dios y lo que aprendo a través de su palabra, necesito ejercer un esfuerzo mental y actitudinal sostenido en forma diaria. Nosotros todos los días tomamos decisiones conscientes o inconscientemente. Y para que nosotros podamos desarrollar nuestra fe al punto de que llegue a ser una fe inquebrantable, como los personajes bíblicos que mencionamos, ¿verdad? Que la Biblia nos da de ejemplo. Necesitamos todos los días hacer un esfuerzo mental y actitudinal diario. Direccionar nuestra mente y nuestro corazón y por ende nuestras acciones a las aplicaciones de los conocimientos que adquirimos a través de la Biblia, de lo que escudriñamos en la palabra de Dios y de lo que Dios a través del Espíritu Santo nos ayuda a procesar y a comprender en nuestro diario vivir cuando dedicamos ese tiempo especial a relacionarnos con nuestro Salvador. Pero también esto no deja de lado que como seres humanos somos
falibles, somos imperfectos, cometemos errores. Por ende, necesitamos aprender a autoevaluarnos constantemente y analizar qué necesitamos mejorar, nuestras acciones, nuestras actitudes en nuestro cotidiano vivir. Yo aprendí que a través de esta reflexión, de estos pasos, yo voy a poder mejorar mi crecimiento espiritual y por sobre todas las cosas construir una fe inquebrantable. Y entonces llegué a la conclusión de que nuestro modelo por excelencia tiene que ser Jesús siempre. ¿Y cuáles son las cualidades que yo personalmente me desafié a mí misma a imitar, que observé y analicé en el ejemplo que nos da Jesús? En primer lugar, amar como Él me ama. Perdonar como Él me perdona. Servir como Él sirvió. Vivir para la gloria y para la honra de Dios todos los días de mi vida. Estar en comunión con el Padre, así como lo hizo Él. Resistir a las tentaciones y ser fiel hasta la muerte. Realmente, para mí todos estos puntos como que resumen un poquito acerca de lo que yo deseo poner en práctica en mi vida para alcanzar a desarrollar una fe inquebrantable. Y si nosotros vamos desglosando y analizando, vemos en la Biblia cómo Jesús nos demostró en la práctica cuando estuvo aquí en la tierra haber cumplido con estas cualidades. Porque Él demostró el amor a cada persona con la que se relacionó, sin discriminar clase social y ninguna cosa que humanamente podríamos analizar. Él mira lo que nosotros a veces no miramos, porque el hombre mira delante de sus ojos, dice en la Biblia en un versículo, mas Jehová mira el corazón. Y así como Él nos ama incondicionalmente a nosotros, nosotros tenemos que amar a los demás en la práctica de la misma manera en que Él ama. Nosotros tenemos que perdonar como Él nos perdona. ¿Cuántos ejemplos en la Biblia tenemos en los que Él se relacionó con personas que supuestamente a nuestros ojos estaban manchadas por el pecado? Prostitutas, mendigos, personas que estaban infringiendo la ley a nivel terrenal. Pero a Él no le importó cómo estaban, porque Él miró su corazón. Él les amó así como eran. Él les aceptó así como eran y transformó sus vidas a través del amor. Porque Él les perdonó, porque les ama. ¿Cómo Él sirvió en esta tierra? Él no tenía dónde apoyar su cabeza y vivía para la gloria y la honra de Dios. Él solamente necesitaba estar en comunión con Dios y compartir con los demás el amor a Dios. Él se concentraba en las personas, en su esencia, y les dedicaba un tiempo. Él les servía dando algo que nosotros hoy analizamos como lo es el tiempo que nunca uno recupera. Porque uno decide invertir el tiempo y ese tiempo ya está. No se puede retroceder. Y Él dedicó su vida entera al servicio de los seres humanos, al prójimo, porque Él los amaba. Él dedicó su vida a estar en comunión con el Padre. Él decía que necesitaba y pasaba horas orando. ¿Nosotros estamos dispuestos a hacerlo? ¿O 5 minutos porque estamos apurados con el trajín de la vida? Yo me lo pregunté. ¿Invierto mi tiempo verdaderamente como lo hizo Jesús para estar comunicado con el Padre, para escucharle, para hablar con Él a través de la oración? Y este estilo de vida que vemos que Jesús tuvo, que nos dejó como ejemplo y que hoy por hoy podemos asumir y adoptar como modelo por excelencia, nos demostró que le dio a Él una fe inquebrantable para resistir a las tentaciones que Él, en carne propia, cuando estuvo en esta tierra, sufrió y se enfrentó y pudo sobreponerse, como vemos en la Biblia, ¿verdad? Incluso al ser fiel hasta la muerte de cruz. Porque yo me puse a pensar de que el cielo entero estaba a disposición de Jesús, que con un solo pensamiento, una sola palabra podía pedirle a Dios que le libre de ese sufrimiento, pero aún sufriendo, ¿cuál fue su oración?
¿qué le dijo él a Dios? Si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y qué maravilloso es tener este ejemplo de Jesús, porque nos demuestra que si Él, estando aquí en la tierra, en carne y hueso como nosotros lo pudo hacer, nosotros también podemos tomar la decisión y pedir la ayuda al Espíritu Santo para desarrollar esta fe inquebrantable como la suya. ¿Y qué dice Colosenses 3:2? Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Será que nosotros ponemos nuestra mira en las cosas de arriba? ¿Será que nosotros comprendemos que en este mundo estamos como extranjeros de paso? Que no pertenecemos a este mundo, pero vivimos en él y tenemos que estar enfrentándonos día a día a situaciones que este mundo nos plantea, pero tenemos que enfrentarlas, como lo hizo Jesús, con la mira en las cosas de arriba. Nosotros tenemos la libertad de elección porque Jesús nos impone y no nos obliga nunca. Pero tenemos la oportunidad de recordar que así como al principio, uno de los 4 puntos que mencioné, las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, grande es su fidelidad. Y a pesar de ser seres humanos finitos, falibles, imperfectos, Dios todos los días nos da la oportunidad de entregarnos a Él, de reconocer nuestra limitación y de ser mejores. Y aceptar ser guiados por el Espíritu Santo y tener presente en nuestras vidas nuestros principios como cristianos e imitando a Jesús. Siempre digo que si nosotros en nuestro cotidiano vivir nos preguntamos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cometeríamos menos errores. Trato de poner en práctica eso todos los días, aunque a veces me olvido. No sé cómo les ha de suceder a ustedes. Pero desearía de todo corazón que si algún día me toca estar frente a un pozo de leones, pueda responder de la misma manera que respondió Daniel. O que si algún día me encuentro en una situación parecida a la de Sara, pueda desarrollar una fe que desafíe todo pensamiento humano y toda lógica humana para demostrarle a Dios que verdaderamente decidí ser fiel en la teoría, pero también en la práctica. Y deseo en esta mañana que ustedes analicen en lo más íntimo de sus corazones si verdaderamente desean desarrollar una fe inquebrantable y están dispuestos a desarrollar ese esfuerzo sostenido, como decía, en uno de los pasos prácticos que busco explicar yo para mí misma y poder poner en práctica todos los días. Desarrollar ese esfuerzo mental, actitudinal diario para tener mi relación con Dios, para buscar imitar a Jesús y para que si algún día, como dice una canción, el mundo entero parezca estar cayendo a mi alrededor, yo pueda estar en paz. Y decir, como incluso en la lección mencionábamos, que nuestro Dios nos puede salvar de esa situación, pero si no es su voluntad, aceptamos lo que venga. Así que les invito a que ustedes puedan reflexionar en esto y puedan, como dice en Romanos 14:8, decidir vivir para el Señor. Y aún si tenemos que morir, aceptemos que para el Señor y para su gloria y honra vivimos porque somos del Señor, como dice este versículo. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Y para finalizar, quiero compartir con ustedes una alabanza que resume un poquito la reflexión que estuve haciendo con ustedes. Es una alabanza que tiene incluso la letra, para que ustedes puedan cerrar sus ojos si quieren o escucharla reflexionando y poner en su corazón una oración en la que le puedan pedir a Dios que les ayude a través del Espíritu Santo a desarrollar una fe, para que incluso si algún día tengamos que presentarnos a ser desafiados a la muerte humana, podamos permanecer de pie como estos jóvenes y confiar plenamente en nuestro Dios demostrando una fe inquebrantable. Amén.